¿Cómo hablar de dinero con tu familia sin sentir que estás hablando otro idioma? Me gustaría preguntarte si alguna vez sentiste que hablar de dinero con tu familia era como hablar en otro idioma. Y tal vez querés compartir lo que aprendiste con la mejor intención, pero te dicen, deja de pensar tanto en eso, y ahora qué curso estás haciendo, vos siempre querés cambiar las cosas y te das cuenta de algo. Saber más no significa que te escuchen más. Eso es un tema muy común con todas las personas que estamos aprendiendo y más con el tema del dinero. Ujú. Si sos si sos una mamá o un papá que ya ha invertido, digamos, en aprender un poco sobre el dinero, tener una buena relación, organizarte un poco más, has hecho algunos cursos, esto te vas a sentir identificado porque a veces uno quiere tratar de decir lo que uno aprende a los demás, pero realmente no lo entienden o no le hacen caso, ¿verdad? Entonces es muy importante entender muy bien cómo uno transmite esto y por qué es que los otros también simplemente siguen haciendo los mismos hábitos que tenían antes. ¿Cierto? A nosotros nos pasó mucho cuando empezamos a invertir en nuestra educación financiera desde hace ya inicios, digamos, de pandemia. Empezamos a aprender un montón de información que hoy por hoy nos ha tenido esta despreocupación financiera. Hemos podido ayudar a muchas personas y a muchos clientes en donde realmente les transmitimos esta paz del conocimiento y a veces es incómodo cuando la otra parte de la familia, los papás, los amigos o los hijos, pues no saben cómo no tienen un idioma en común para poder entender lo que uno aprendió. Entonces ahorita vamos a ver esto. Ujú. Y bueno, además en este video no te vamos a dar ninguna fórmula mágica para que todos te entiendan. Eso tiende a veces a ser un poco complicado y se nos sale de nuestras manos. Pero lo que sí te vamos a compartir es cómo comunicarte mejor cuando el tema es dinero, que es un tema de todos los días y es algo que inevitablemente tenemos que hablar. Entonces por eso también nos gusta promover una forma sana de hacerlo, desde la empatía, desde la historia de tu familia y sin necesidad de pelear ni demostrar nada. Porque si estás cambiando tu relación con la plata, en algún momento te vas a enfrentar a eso. Vas a querer compartirlo, como decía Andrés, y sentir que absolutamente nadie te entiende. Y eso no necesariamente está mal. Y tampoco es culpa tuya. Es que tu familia probablemente habla otro idioma, el idioma emocional del dinero con el que crecieron y basado en el contexto en el cual estuvieron expuestos durante sus primeros años de vida. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, nos gustaría contarles una historia de una mamá clienta nuestra que quería ayudar a su hermana que estaba por sacar un carro nuevo y ella le dijo, tal vez no es el mejor momento, pensa en los intereses, en cómo te vas a sentir dentro de 6 meses, dentro del plazo específico donde vas a terminar pagando el carro, qué es lo que va a suceder. Y su hermana reaccionó mal. Le dijo, ¿qué te crees ahorita para estarme diciendo eso? No te metas, terminaron peleadas. Entonces, ella se quedó muy dolida, porque lo que decía realmente lo decía del amor, no desde el juicio. Pero su hermana no lo sintió así. Ella lo vio como un ataque y también una imposición. Y creo que esta es una de las cosas más importantes que tenemos que empezar a diferenciar, tanto con familiares y amigos o seres queridos cuando tratamos de darles un consejo desde una buena intención, como también con los chicos, cuando tratamos de imponerles algo por tratar de estarlos educando o que hagan las cosas bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay una línea muy sutil entre ayudarle a alguien desde una buena intención y ya rayar ese límite y pasar a una imposición que más bien la persona lo puede ver como un ataque. Y ahí es a donde tal vez las situaciones se ponen un poco tensas. Eso pasa más seguido de lo que Sí. creemos. Y también aquí en Costa Rica siempre se dice mucho que si hay algo más rápido que la velocidad de la luz es el chisme. El chisme es como este tipo de cualquier tipo, ¿qué puede decirse? Como algún tipo, digamos, alguien que inventa algo de alguien, Rumores. sí, rumor, un rumor. Entonces, esto es lo que más hay en la calle y esto es lo que más uno ve en cualquier parte de cualquier familia que no haya tenido una educación financiera o que no haya invertido en educación financiera como lo es en nuestra sociedad hoy en día y es muy común. Entonces vemos esto, vemos entonces donde una persona con educación trata de educar a los demás, pero los demás tienen el chisme o tienen los rumores o tienen su educación que es una, digamos, falta de educación, por decir así, pero digamos es parte como educación inconsciente que se tuvo y entonces hacen la mayoría de los demás, digamos con el carro. Este es un tema muy hablado, los carros, cómo se compra el carro. Yo lo saqué a tasa cero, yo lo saqué a esto, yo lo hice de esta manera, es mejor hacerlo de esto sin intereses.
Y a veces no nos damos cuenta de esto, de que la persona realmente lo que quería era el carro. Y por más que uno está ayudando y le está diciendo, es que deberías de sacarlo por esto, no es un buen negocio, lo estás haciendo mal, estás perdiendo plata, la educación te va a ahorrar más, eso está muy bien para uno. Y de hecho eso es lo que nos ha hecho también a nosotros ahorrarnos mucho. Y aquí para mí lo más importante es entender que la vida también de los demás y las decisiones de los demás es importante que ellos las tomen y se logren equivocar. Igual también con los hijos. Es importante que los hijos tengan retos saludables para que ellos al equivocarse también vayan aprendiendo. Y que nosotros como papás o futuros papás pues funcionemos como sus guías, simplemente como guías, pero igual que hayan, o sea, no imponer la decisión. Si la persona quiere tomarla, pues también apoyarlo y tener esa abundancia de decir como, bueno, si quieres hacerlo, está bien. Y si te piden el consejo, ya puedes darlo, Ujú. pero no imponerlo como el que uno conoce de más. Y bueno, entonces, ¿por qué es tan difícil hablar de plata en familia? Porque muchas veces se considera de esta manera, aunque Andrés y yo consideremos que más bien es algo demasiado sencillo, pues muchas veces se piensa esto, que es difícil o que es incómodo o que es un tema tabú que no se debería hablar. Y la respuesta es muy sencilla, es porque el dinero no es solo números. Las personas que ya nos conocen y nos han escuchado saben que nosotros hablamos más allá de solamente números en una pantalla o en un papel. Nos gusta meternos en toda la parte que hay detrás, que al final son como esas raíces del árbol, básicamente, y es lo principal que tenemos que cambiar y entender para poder ya poder entender lo demás, Uh ¿verdad? -huh. Y entonces es eso, es que el dinero es historia, es herencia emocional, es esfuerzo, es sacrificio y muchas veces es dolor no hablado. O sea, muchas veces hay cosas que tal vez no se han conversado antes o que se han pasado de generación en generación y que han influido en muchas formas en cómo nosotros actuamos, cómo nos relacionamos con el dinero, las decisiones que tomamos y pues al final esto influye en cómo vemos el hablar de dinero, ¿verdad? Si lo vemos difícil o si lo vemos fácil. Y cada casa tiene su propio idioma del dinero. Algunas hablan de la escasez, otras hablan desde el miedo y otras desde la vergüenza, otras hablan desde el orgullo, otras simplemente, pues puede ser que también lo vean de una forma natural. Y Uh -huh. cuando realmente vos empezás a hablar desde la conciencia, desde la calma, desde el yo quiero algo distinto para mis hijos, puede sonar un poco extraño, incluso un poco amenazante tal vez. Claro. Por eso no es que no te quieran, es simplemente que no entienden lo que están diciendo, Sí. porque nunca lo aprendieron de esa forma. De igual manera es muy común, recordemos que cada día por dicha, hoy en día, cada día se va haciendo, yo siento que las redes sociales, el internet ha ayudado mucho a propagar esto de poder educarse financieramente y de hablar más del dinero, pero antes era un tabú más grande y por eso es que nosotros creamos y hacemos lo que tenemos, la comunidad y ayudamos a nuestros clientes a romper el tabú, a realmente hablar del dinero y que ese idioma no necesariamente sea el común que se escucha en las casas, que es solo hablar de gastos o se habla de dinero cuando hay deudas o cuando realmente algo pasó y tal vez soy muy momentos incómodos o se habla solo para gastar, digamos en las situaciones donde está muy bien la casa, pero realmente el dinero lo que se usa para hablar es simplemente para gasto, pero no hay conversaciones para invertir, no hay conversaciones de cómo uno puede hablar del dinero y realmente si nuestros futuros hijos o hijos copian que nosotros no hablamos de dinero, pues no van a hablar tampoco y no van a aprender. Esto también a mí me parece impactante, por eso nos gusta siempre hablar del idioma del dinero, porque es muy común aprender otros idiomas, en inglés a los hijos, francés, alemán, pero nunca se les da esta parte del idioma del dinero, porque no es común que la familia lo haga o que inviertan en aprender sobre esto. No es común que inviertan en aprender, en tener aprendizaje para generar más dinero, para invertir, para realmente enseñarles a sus hijos cómo hacerlo. Es más común el día, digamos, mañana, no sé, como la parte de la educación privada en idiomas o en Uh viajes -huh. y no en cómo puedo darle un mejor futuro rompiendo este tabú y dándoles una mejor herencia que es la herencia del idioma del dinero, de cómo podemos hablarlo en familia de manera tranquila y de algo bonito. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esto sin que nos podamos frustrar o Uh -huh. de, digamos, de enojar? Bueno, el primer paso
no es hablar mejor. A veces creemos que tal vez estamos hablando de la manera incorrecta o que estamos usando un lenguaje que no tiene que ser o que tal vez no estoy siendo lo suficientemente técnico o muchas cosas pueden pasar por nuestra mente. Lo primero es aprender a traducir el nuevo idioma del dinero en conversaciones que la familia pueda digerir, ¿verdad? En gestos y sobre todo con el ejemplo. Hay 3 claves que usamos en Dinero Pura Vida y que puedes aplicar. Lo primero, habla desde tu experiencia, no desde la lección, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo hice así y esto fue lo que me ayudó. No digas, tenés que hacerlo, sino esto me sirvió, porque eso crea apertura y flexibilidad ante la persona. Si uno simplemente lo dice como si uno fuera superior o uno trata de imponer, puede ser que la persona no lo vea de una buena manera. Y lo mismo con los niños. Lo segundo es leer el momento emocional. Si alguien está en modo defensa o está ansioso o está enojado, tal vez no es el momento de hablar de finanzas. Espera a que haya calma o curiosidad y entonces luego ya se puede conversar. Y lo tercero es aceptar que no todos quieren cambiar y eso está bien. A veces el mejor regalo que puedes dar es tu propio ejemplo, no tu insistencia. Hace poco también tuvimos otra historia de una persona de la comunidad que pues tiene una pareja, él está muy interesado en toda la parte de finanzas y todo lo demás. Ella tal vez no tanto o ahorita no ve la necesidad, sigue tomando decisiones con las que él no está muy de acuerdo y nosotros lo que siempre le decimos es trate de demostrar con el ejemplo, no le imponga porque ella lo que va a hacer es nada más retractarse más y no va a querer aprender lo que usted está aprendiendo porque ella lo siente como una imposición. Uh-huh. Y lo otro que es muy importante es que lo más poderoso es lo que se ve, no lo que se dice. Entonces vos puedes hablar horas sobre la educación financiera, pero si tu familia ve que vos ahorita tomás decisiones con calma, no te enredas con las deudas, disfrutás, enseñás a tus hijos desde el juego, desde la paz, eso habla más fuerte que cualquier consejo. Y eso es parte de hablar el idioma del dinero en familia, cambiar la atmósfera sin imponer el idioma. No necesitas convencer a nadie, necesitas vivir desde tu nueva relación con el dinero y desde ahí puedes inspirar a los demás. Y si algún día alguien te pregunta cómo hiciste para cambiar, ahí vas a tener una respuesta muy honesta, no llena de teorías ni cosas complejas que a veces ni siquiera uno entiende, porque vos mismo lo viviste, experimentaste, aprendiste a hablar un nuevo idioma sin dejar de entender el viejo. Aquí también me gustaría, antes de cerrar, como decir algo que dijo una persona de la comunidad, una mamá creo que fue, que estaba diciendo que me doy cuenta de mis malos hábitos cuando veo mis hijos repitiéndolos. Y acá uno puede realmente aplicar esa estrategia de qué es lo que están haciendo mis hijos con respecto al dinero, digamos, qué hablan, cómo lo están diciendo, hablan de parte de que quieren siempre solo ahorrar, se sienten mal gastando, lo gastan todo. Esto lo que podemos ver es su propio idioma que también se ha copiado de nosotros o digamos de papá y mamá se copia. Nosotros siempre decimos eso, ¿verdad? Que no nos enseñan a hablar, sino que nos enseñan, nosotros aprendemos a hablar copiando. No, desde pequeños nada más copiamos a mamá y papá y ahí empezamos a decir papá, mamá, y igual con el dinero. Si no se habla y se siente tensión porque está el idioma invisible, donde hay tensión porque hay estrés en la casa, es importante poder verlo. Y uno mismo hacer la introspección y la responsabilidad de poder llegar y decir, esto me está causando estrés. Y lo que nosotros decimos muchos siempre es, los hijos no necesitan el carro último, la casa último modelo en el mejor barrio del mundo, lo que necesitan es la tranquilidad de mamá y papá, la presencia de mamá y papá, y que realmente puedan enseñarles siempre lo mejor. Entonces, con esto me gustaría cerrar para también ponerle atención eso a nuestros hijos, a nuestros amigos, hermanos, papás, y ver y ser un poco más consciente de que el tema del idioma del dinero está el que decide aprender y decide invertir en aprender y el que simplemente pues sigue copiando a los demás y también está en el mundo del chisme. Entonces, realmente aquí lo que queremos es invitarte a nuestra comunidad que tenemos abajo de papás y de mamás y de igual manera si querés que nosotros te ayudemos a tener un idioma desde ya, pues también te vamos a dejar nuestro contacto por acá. Realmente siento yo que esto es esencial, a nosotros nos ha cambiado la vida el poder hasta en pareja hablar del tema del dinero, por eso también se nos ha facilitado mucho, porque entre más uno hace las repeticiones y entre más uno habla, más fácil se hace todo.
Ese sería. Y también nos puedes contar si te ha pasado que intentas hablar de dinero con tu familia y pasa que no te entienden y nos puedes contar cómo lo manejaste. Pura Eso vida. sería y pura vida.